Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche. Alias Timochenko, máximo cabecilla del grupo terrorista de las FARC, luego de la polémica generada por sus viajes a La Habana, Cuba, para participar en la mesa de diálogos de paz, envió una carta al presidente Juan Manuel Santos. En la misiva, el jefe de la agrupación criminal le pide al mandatario que aísle del proceso al referente más importante de la oposición en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El problema no está en que el señor Uribe y el resto de la caverna se pongan bravos frente a la posibilidad de avanzar camino hacia la paz. La cuestión no es temer a sus reacciones, sino hacer a un lado y aislar sus posiciones extremas, y para ello es necesario romper definitivamente con ellos. De esta manera, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, máximo cabecilla del grupo terrorista de las FARC, le pidió al presidente colombiano Juan Manuel Santos romper relaciones con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, férreo crítico desde sus inicios del modelo de paz que negocian en La Habana el gobierno y la organización criminal de las FARC. El hoy senador exige dos condiciones para un proceso de paz: el cese del fuego unilateral y que la agenda se limite a la desmovilización, reinserción y desarme de los integrantes del grupo terrorista de las FARC. Nos parece muy grave que con el terrorismo se negocie la agenda agropecuaria, que con el terrorismo se negocie la agenda política, que con el terrorismo se negocie la agenda de drogas. Nos parece sumamente grave que se ponga al terrorismo en igualdad de condiciones de los soldados y policías de Colombia. Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente de Colombia durante 2 periodos, de 2002 a 2010, aún es una figura vigente en el espectro de la política colombiana. En las elecciones legislativas de marzo de este año, el Centro Democrático, partido del cual es fundador, consiguió 19 curules en la Cámara de Representantes y 20 en el Senado. Fue la segunda fuerza más votada después del partido oficialista de la U. La fuerte influencia del exmandatario quedó ratificada en los comicios presidenciales, donde el candidato de su movimiento, Óscar Iván Zuluaga, ganó en primera vuelta a Juan Manuel Santos y en el balotaje obtuvo el respaldo de 6.905.000 votantes. El cabecilla de las FARC de igual manera cuestionó la posición dubitativa del mandatario Juan Manuel Santos respecto a la firmeza con la que defiende el proceso de paz. Pese a haberse reelegido con la bandera de la paz, venciéndolos en las urnas, el presidente continúa siendo vacilante y por eso comienza a ahondarse más el interrogante del por qué esa actitud dubitativa. Senadora Vivian Morales, senadora colombiana por el Partido Liberal, exfiscal de Colombia. Quiero conocer su opinión. Usted citaba anteriormente claramente ya las declaraciones que entregó también alias Timochenko frente a lo que representó esa invitación que hizo el presidente Juan Manuel Santos a su antecesor Álvaro Uribe a una reunión en la Casa de Nariño. ¿Qué opinión le merece a usted esas declaraciones de alias Timochenko en las que pide prácticamente aislar, pues no solo al presidente o al expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino podría interpretar uno también al caudal electoral o a la representación política que tiene el exmandatario? No, a mí me parece que es una jugada política también, que lo que está es desautorizando la Carta de Leyva. Como quien dice, dejó sin materia sobre la cual deba pronunciarse Álvaro Uribe. Álvaro Uribe no le contestó a Leyva y Timochenko se le adelanta y le dice pues que le está dando a entender que ese mensaje de Leyva, en donde le pedía que se metiera al proceso de paz, que era indispensable que él estuviera en el proceso de paz para que llegara a un buen término, y que le invitaba a reflexionar sobre el tema de un posible cese al fuego, pues que ya eso se quedó sin un destinatario porque desautorizado Leyva, él no puede hacer ese tipo de ofrecimientos, no tiene ningún papel que jugar. La gente estaba pensando, o al menos se había creído que tenía el visto bueno de las FARC para hacer ese ofrecimiento. La carta de Timochenko deja sin piso
el ofrecimiento de Leiva y por lo tanto también sin piso el pronunciamiento del senador Uribe. ¿Sobre qué se va a pronunciar si la oferta que le hizo Leiva fue desautorizada por Timochenko? Senadora, ¿es viable, perdón un momentico, senador José Obdulio, ¿es viable una negociación con las FARC con la presencia del presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez? No le entiendo la pregunta. ¿Es viable una negociación? Yo lo que creo es que la negociación en La Habana es entre el gobierno, los negociadores de las FARC, y que lo que se trata es que ese acuerdo se ambiente frente a la mayoría de los colombianos, que haya un conocimiento amplio de los acuerdos y que los colombianos puedan dar el sí, porque tendrán que refrendar por voluntad popular estos acuerdos. Naturalmente esto supone la búsqueda de la argumentación y de tratar de convencer a la mayor parte de los colombianos. No, senadora, pero yo creo que las posiciones de Uribe son suficientemente claras en contra del proceso de paz y yo no creería ni tendría ninguna aspiración a pensar que Uribe venga a actuar a favor del proceso de paz. Lo que sí creo es que los 7 millones de colombianos que apoyaron al Centro Democrático en la elección presidencial deben ser tratados de convencer, deben conocer los argumentos para que vengan a apoyar la paz. Yo lo que sí creo es que la invitación de la paz debe ser para todos los colombianos. Señor José Obdulio Gaviria, le hago la pregunta, ¿es viable un proceso de negociación con las FARC teniendo en cuenta las tesis no solo que defiende el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino que hay que decirlo, representan o tienen el respaldo de cerca de 7 millones de colombianos? Claro que es posible. ¿Y en qué medida? Si se desmovilizan. Pero la pregunta se la hago en esa elección, entonces no sería viable, porque es uno de los si puntos no se que las FARC no desmovilizan, haría. entonces si no se desmovilizan, ¿para qué proceso de paz? Si es que es una organización criminal, digamos a los latinoamericanos, esa gente mata, dispara, mata policías, mata niños, destruye infraestructura. Pero vea una cosa muy interesante, comentario que me surge viendo, entre otras cosas felicitándolos porque han hecho 3 introducciones muy interesantes y muy bien hechas. Esta de Timochenko, explicámosle a los latinoamericanos quién es él. Él es el comandante de las FARC, pero también es el jefe del Partido Comunista Clandestino de Colombia, por eso se llama PC3. Y ese partido quiere gobernar a Colombia. Y ese partido tiene partidos hermanos, por eso los latinoamericanos ahí mismo entenderán, apenas vean. El que acaba de hablar, dándole órdenes al jefe del Estado colombiano, es decir, convirtiéndose en la punta de lanza de la unidad nacional, parecería ya que la unidad nacional incorpora al Partido Comunista Colombiano clandestino y lo vuelve el partido hegemónico, el partido que da órdenes. Es un partido hermano del Partido Socialista Unificado de Venezuela que gobierna en Venezuela. Es partido hermano del MAS, que es el Movimiento al Socialismo, que gobierna en Bolivia. Es partido hermano del sandinismo, que gobierna en Nicaragua, y es partido hermano del Partido Comunista, que gobierna en Cuba. ¿Por qué son partidos hermanos? Porque pertenecen a la misma organización, Coordinadora Continental Bolivariana. Ese señor que habló, que está matando en este momento, que dirige una organización de narcotráfico extraordinariamente grande, incluso ahora van a mandar al jefe del narcotráfico a Cuba, lo llaman Pacho Chino. Esa organización que está creciendo, que acaba de fundar un medio de comunicación, un canal de televisión en Cuba, etcétera, etcétera, está utilizando este proceso de negociación, ¿sabe para qué? Para hacer lo que no pudo hacer nunca con Uribe, su 10º congreso, la llamada 10ª conferencia. Por eso está viajando tanta gente a Cuba. Entonces, ese es el proceso que ellos llaman de paz. Nosotros decimos, mire, eso no es un proceso de paz, eso es un proceso de consolidación de una fuerza política que en nuestra opinión no es legítima, es una fuerza política a la que no se le debe dar concurrencia política. Senadora Vivian Morales, ¿usted cree que este pronunciamiento que ha hecho alias Timochenko debe tener una respuesta por parte del presidente Juan Manuel Santos, teniendo en cuenta que pues, el mismo presidente le ha dado una interlocución política a alias Timochenko? ¿Debe responder el presidente Santos? A mí me parece que
El tema, como les digo, fue una presentación política de desautorización a Leiva. Y el segundo punto de esa carta es el tema en el que ha venido insistiendo las FARC desde hace más de un año, de buscar un cese al fuego bilateral. Por supuesto, el presidente Santos ha puesto casi como un inamovible o como una condición de estar negociando en medio del conflicto. Y naturalmente, pues esto es algo difícil de sostener y de mantener, porque lo que se trata de un proceso de paz es de ir aclimatando la paz. Y cada hecho nuevo de violencia le quita esperanza a la gente, y cada hecho nuevo de violencia fortalece a la oposición que está en contra de la paz para que se levante y diga si ve que no han avanzado nada. Entonces sí es importante en ese punto pensar en que llegamos a un momento en que es necesario desescalar el conflicto, en que es necesario limitar el dolor y el derramamiento de sangre de los colombianos, en que es necesario que a este proceso de paz sí se le empiecen a introducir unos hechos que empiecen a concitar la credibilidad de la gente, porque en medio de tanto tiro, pues es difícil creer en los acuerdos que se están negociando, y creo que ese punto será un punto que tendrá que discutirse de aquí en adelante. Los procesos de paz tienen que llegar a finalizar el conflicto, y eso se tiene que lograr desescalando progresivamente el conflicto. Este es un punto que yo creo que será de debate por los próximos meses en Colombia. Vamos a una segunda pausa comercial. Cuando regresemos tendremos la réplica del senador José Obdulio Gaviria de Centro Democrático. Vamos también con la exfiscal Vivian Morales, senadora del Partido Liberal en este momento. Hoy le estamos preguntando a nuestros televidentes la opinión de todos ustedes frente a la invitación del presidente colombiano Juan Manuel Santos al expresidente Uribe para hablar sobre los diálogos de paz. Yo los invito a que sigan enviando sus comentarios a las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Voy a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora. Jufo nos dice que o es distracción o simplemente Santos no puede hacer la paz sin el presidente Uribe. Víctor Coronado nos dice claro que debe ir y reivindicar propuesta de paz a partir de la seguridad democrática con autoridad en cabeza del Estado. Son las opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una segunda pausa y en momentos ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.